Buenas noches, comenzamos con la interacción esta noche. Estamos hablando de injerencia extranjera. Injerencia extranjera es nuestro hashtag de la noche. Se lo presento gracias a Curvo Degua. Este segmento es cortesía de Curvo Degua, los techos curvos de Guatemala. Y es que como injerencia extranjera importante calificó el nuncio apostólico de nuestro país lo que se está realizando desde los representantes de los diferentes países con los cuales Guatemala tiene relaciones diplomáticas. Esto fue secundado por el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales. Injerencia extranjera es nuestro hashtag de la noche y el 42691824 nuestro número para la aplicación de WhatsApp. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian confirmó que en una reunión entre la jerarquía de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, el nuncio apostólico Nicolás Tevenin pidió a los embajadores que no influyan tanto en las decisiones políticas del país. Según el arzobispo Bian, el mensaje iba dirigido al embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson. El señor nuncio dio su discurso, ¿verdad? Y sobre todo fue en cuanto a que los diplomáticos tienen que respetar el país en el cual se encuentran y no pueden inmiscuirse en problemas políticos de ese país. Y eso directamente uno se daba cuenta que iba contra el embajador de los Estados Unidos, que actualmente no sé por qué se está metiendo demasiado en la política de Guatemala. ¿Serán políticas directamente emanadas del gobierno de Estados Unidos? Porque sabemos que el embajador tiene que cumplir con eso, pero que sí debe de estar más distanciado. Esto no significa que no pueda dar su opinión, porque tiene que dar su opinión, pero no inmiscuirse directamente estando en aquellas reuniones que le corresponden solamente al gobierno de Guatemala. Y creo que esto ha sido muy aplaudido por todos los diplomáticos que se encuentran en nuestra Guatemala. En la elección de Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, algunos diputados se quejaron, fuera de Cámara, que Estados Unidos influenció para que la actual presidenta de la CC fuera reelecta. Injerencia extranjera es nuestro hashtag de la noche y ya veíamos lo que planteaba el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales. Ahora le presento lo que dijo el presidente Jimmy Morales al respecto. Nosotros creemos que es necesario que todas las instituciones puedan tener la libertad y la autonomía nacional como internacional. En el caso de las demás instituciones yo no puedo hablar si ha habido injerencia o no. En el caso de la presidencia dejo claro ante la población de que, bendito sea Dios, estamos actuando con la total independencia y autonomía que el pueblo espera que del Ejecutivo se mantenga. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Injerencia extranjera es nuestro hashtag de la noche y es que se ha venido hablando de esa injerencia extranjera en diferentes ámbitos de la política guatemalteca, al punto de que el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz Sol, aseguró que las órdenes se estaban dando en inglés, en clara alusión a que pues había algún tipo de mandato por parte de el embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, Todd Robinson. Se ha venido hablando por parte de aquellos grupos que se oponen a la aprobación de las reformas a la ley de la juventud, o que se reforme la iniciativa de la ley de la juventud de injerencia extranjera para poder impulsar el tema de la educación sexual obligatoria como parte de esta misma ley. Bueno, se ha hablado de injerencia extranjera en múltiples ámbitos. Opinamos al respecto, licenciado Adrián Zapata, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches Edgar, y buenas noches a todos en la casa. Bueno, es un tema delicado, porque bueno, primero, asumo que Edgar ahí compartirá esta visión conmigo, no es por comprometerlo, pero para un abogado es complicado. Pero me comprometiste. En general, claro. No, creo que el tema de la soberanía o el tema de la independencia,
todos estos parámetros son algo que son parte de una nación y son parte de lo que cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga el arraigo respectivo con su patria reivindica. Tiene matices incluso en su génesis que van desde cuestiones bélicas, digamos. O sea, es un tema de que la protección al territorio y a la idiosincrasia y a un derecho de arraigo es algo per se, y que en el caso de la gente que ha estudiado derecho, pues es parte angular en toda su formación, el tema de soberanía y el tema, evidentemente, del modelo republicano en el que vivimos. Es algo básico. Entonces, este tipo de cuestiones generan mucha inquietud. Ahora, en la dinámica, al margen de que ya abordaremos más adelante, al margen de lo que dice el nuncio, o que dice el arzobispo o el mismo presidente, creo que hay que entender que no es nada nuevo este señalamiento por varios sectores sobre la injerencia extranjera, refiriéndose no solo a países, sino a entidades. Y para ser claros, con CICIG ha sido una batalla de larga data, la que han dado algunos sectores para el tema de señalar la injerencia de CICIG en el destino del país. En estricto sensu sí lo hay. Bueno, veamos una cosa. Primero, que uno esté agradecido es otra cosa. Bueno, dependerá de en qué momento y quién hace el señalamiento, porque a veces hay una condena y otras veces hay guirnaldas, ¿no? Entonces creo que el primer punto es ese. Segundo, en un tema puramente técnico, recordemos que la CICIG está acá porque hay una solicitud del Estado de Guatemala para que esté. No es una intromisión que esté al margen de la ley, nos guste o no. Yo en alguna vez en este espacio dije que el mayor éxito de la CICIG es cuando se tenga que ir. Pero para incluso, de verdad, y con el camino que lleva con el comisionado Velázquez, creo que el éxito rotundo es cuando tenga que irse, porque ya sería innecesaria, porque el país finalmente ha logrado derrotar, o por lo menos enderezar el rumbo para derrotar estas estructuras paralelas que se enquistan en los entes públicos. Entonces, no hay que verlo como algo perpetuo. Eso es básico. Clarísimo. Ahora, en el tema del sistema de Naciones Unidas, organizaciones, ya sea las denominadas ONGs, que no son desde una perspectiva institucional, o de otros países, es un escenario totalmente distinto. Pero a ver, Lick, hay que ser honestos. O sea, CICIG efectivamente muestra un ente que no está contemplado dentro de la legislación guatemalteca, constituido por el organismo de Naciones Unidas, que sí tiene injerencia dentro de la vida política y social de este país. Eso está clarísimo. A ver, que como guatemalteco, yo, Juan Carlos Sandoval, estoy muy agradecido al trabajo del doctor Velázquez y al fortalecimiento que se le ha dado al Ministerio Público para, de verdad, darle unas capacidades distintas a lo que el ente investigador ha tenido a lo largo de su existencia. Eso es un tema totalmente de acuerdo, pero si venimos a rasgarnos las vestiduras de que ahora sí está hablando el embajador Robinson, de que ahora sí algunas ONGs hablan de X, Y o Z tema. A ver, ¿cuántos de esos que dicen es que habla Robinson, es que hablan las ONGs, han salido a la plaza a aplaudir a Iván Velázquez? Yo he sido uno de ellos, de los que ha aplaudido el trabajo de Iván Velázquez. En este mismo espacio lo he hecho. Pero es que indudablemente es un ente internacional que ha venido a ponerle orden a algunos temas que parecían intocables. Sí, es justo lo que estoy tratando de trasladar. Ahora, creo que el esquema, por eso es que la CICIG se ciña a un mandato. Ahora, igual, la Convención de Viena es la que establece los parámetros de la diplomacia entre naciones. Y allí es donde existen límites. Creo que definitivamente los aspectos de cooperación son algo que tiene sus reglas en las cuales se deben de llevar, hablando de otras entidades, y los esquemas en cuanto a la diplomacia también tienen sus normas a seguir. La participación que pueden tener entes extranjeros o internacionales en la dinámica de un país es válida, es permitida, pero tiene límites. Y creo que el punto es determinar esos límites. Al margen, evidentemente, de lo que decía Juan Carlos, que algunas veces se clama por esa testigo de honor, y otras veces se les condena para ¿qué está haciendo usted aquí? Claro. Evidentemente es parte de este discurso de doble moral en muchas ocasiones. Y además, a mí, yo no quiero dejar pasar esta primera intervención para hacer ver una cuestión, y en particular con el esquema del presidente. El presidente hace el llamado mediante el discurso que da hace, ¿cuándo fue? ¿Hoy o ayer? Hoy creo que fue, por el aniversario de la toma, no es toma de posición, bueno, sí, porque es un jefe de Estado, pero del Papa Francisco. Y
solicita el tema de la injerencia. Pero miren, también cada uno de los nombramientos que se han hecho en este país, desde ministros, viceministros, ya lo dice, gobernadores, magistrado de corte magistrados, han pasado el bautizo de CICIG. Deje que han pasado. Por hablar de CICIG. Deje que haya pasado. Solo una Ayer cosa, él mismo pone una carta de CICIG a la mano. Y eso, no, pero la carta de CICIG que él pone es para decir que ya está solventada la situación, no como bautizo. Ahora, el punto es, eso no estaba en la ley, al igual que no estaba el proceso de transparentar. Que tampoco está en el mandato. Exacto, entonces, a ver, cuando nos conviene o cuando le conviene a ciertos actores, condenamos y cuando no, clamamos. Y ojo que, de verdad, yo creo que hay muchas cosas que si no hubiese sido así, no hubieran pasado. Y eso lo dicen nuestros amigos en las redes de manera categórica y clarísima. De acuerdo. A ver, pero yo sí difiero lo que plantea el licenciado Zapata de que lo de ayer no fue un bautizo de parte de CICIG. O sea, el presidente, él, en la decisión de designar a la licenciada Ochoa como magistrada titular de Corte de Constitucionalidad, él se respalda, él trata de acuerpar su decisión en lo que dice CICIG. O sea, lo hace. No, las cartas que saques, como dice, ella las señalaba en su momento y aquí está donde ya dijeron que no. Eso es, pero ¿por qué lo saca? Porque él sabe que la crítica va a ir por ese tema. Claro. O sea, por lo tanto, él trata de decir, mire, aquí está, CICIG lo dice. O sea, CICIG dice que no hay nada en contra de ella. Él lo que está haciendo, comunicacionalmente hablando, es respaldar su decisión en un ente internacional, que en este caso es CICIG. Voy a las redes con injerencia extranjera como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el doctor Zavala, monseñor tiene razón, no somos el patio trasero, no somos el patio trasero, no les interesa solo sus intereses. Jorge Luis Herrera nos dice, esta vez la politización de la liturgia es atinada, no a la injerencia extranjera. Mike Vale nos plantea, pero ¿de qué soberanía hablamos? Somos colonia gringa desde los años 60. CICIG sea bienvenida, dice Mike. Santiago Boche Sánchez, lo mismo dijo Otto Pérez Molina de esta embajada y el delito está allí. Bienvenido todo el que quiera ayudar, nos dice Santiago. Víctor, Guatemala nunca ha sido soberana ni independiente, siempre intervenida y condicionada y explotada. Leonel nos plantea, ¿acaso no hay injerencia de la Iglesia Católica cuando se habla de anticonceptivos en este país? Mari Paz, yo pienso que una vez nos apoyen con la corrupción, no importa que nos dirija la injerencia extranjera, a veces es necesario. Nos plantean injerencia extranjera, los gringos siempre se han metido en Guatemala, son los que mandan, no seamos ilusos, nos dice el doctor Hernández. Difícil ya que el Estado es tan débil e ineficiente que ha necesitado que nos corrijan la plana a cambio de ayuda. El activista Jorge Solo, qué chulos los lentes del arzobispo. El nuncio apostólico también habría que pedirle a Bian que no intervenga en la política. Paranoia Nus nos dice, es una guerra en silencio, sin armas nos están dominando y haciendo sus esclavos. ¿Con qué interés? Brandon nos dice, no podemos depender más del extranjero, permitir injerencia viola la soberanía de nuestro país, hay que aprender solos. María Flores, ¿realmente se viola la soberanía de la República? ¿Permitirá a Estados Unidos una intromisión de otros embajadores? Ana María Sánchez nos dice, siempre ha existido en Guatemala y en muchos países a través de las ONGs. Parte de los mensajes que tenemos el día de hoy a través de nuestro hashtag injerencia extranjera. Le doy la bienvenida, las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Buenas noches. Pues se me ocurren tantas cosas, la verdad que voy a tratar de ordenar mis ideas para presentar por partes lo que pienso, porque les digo que en verdad se me vienen muchas cosas a la cabeza. La primera es, pues coincido con varios televidentes que manifestaban su opinión en el Twitter, que también hay que pedirle al nuncio que se abstenga de algunas opiniones políticas. Bueno, está bien, pues, pero que alguien tenga sus opiniones personales, pero creo que Iglesia y Estado, pues, desde la Paz de Westfalia se han ido separando y tienen que estar lo más separados posibles. Creo que la fe es un asunto estrictamente espiritual, personal, individual, para quienes practican una fe u otra. Me parece fabuloso de la casa para adentro, ¿no? Obviamente no es tan cierto, porque sabemos que las religiones también tienden a buscar un grado de injerencia social y un grado de presión, ¿no? Activamente en temas como la educación sexual u otros temas como el matrimonio gay, el aborto, etcétera, ¿no? Obviamente tienen que estar en las agendas, pero mientras menos directa sea la relación Iglesia-Estado, mucho que mejor. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
no sé, el concepto de soberanía, para los abogados nos educan en ideas muy, muy raras, la verdad. En general, es una carrera un poco mágica. Y la soberanía es un concepto también mágico, ¿no? Es un concepto pues, formal, si usted lo quiere ver así, que no es cierto que se que exista tal cosa en estricto senso. La definición clásica de soberano, la de Hart, es el que no tiene nadie encima de él, ¿no? No hay nadie sobre tu poder. Ahora, eso, por ejemplo, uno lo puede ver dentro de los estados. Hay estados abiertamente fallidos como Somalia, en los cuales uno puede decir no hay soberanía. Haití. En el sentido, o Haití, en el sentido que los estados son incapaces de... República Democrática del Congo, países en los que Guatemala tiene participación militar. Exactamente, que tenemos misiones en el Congo abiertamente. Hasta hubo un caso, unos caiviles que perdieron la vida en el Congo. Entonces, claro, la soberanía es un concepto, claro, que uno puede construir formalmente como un ideal, un tipo ideal, para usar la nomenclatura de Max Weber, pero que en la vida real es sumamente difícil de imponer, porque somos soberanos en algún grado y en alguna medida, pero no hay soberanía absoluta como concepto general. Quizás Estados Unidos sea soberano absoluto, porque Estados Unidos es una nación tan fuerte, tan poderosa. Es un imperio, moderno, pero imperio al fin. Con tal poder de facto que puede imponer sobre los demás, y quizás no haya nadie encima de Estados Unidos hoy en 2016. Entonces ahí se puede hablar de soberanía. En el caso de los demás países, pues relativa. En algunos asuntos sí, en algunos asuntos no. Pero la intervención extranjera tiene sus carices, tiene sus formas, tiene sus métodos. Le pongo un ejemplo válido de lo que dice el licenciado Ortiz. Kioto. El protocolo de Kioto, que regía prácticamente el tema medioambiental en todo el mundo. Lo firmó todo el mundo, menos los Estados Unidos. Claro. ¿Y qué pasaba? Nada. ¿Por qué? Porque son un imperio, así de sencillo. No les iba a pasar nada. Claro. Y el derecho internacional, que sería a lo que Adrián se refería con la Convención de Viena, que regula lo relativo a los tratados, pues el derecho internacional nace como, bueno, pues obviamente después del Estado-Nación principalmente, aunque, bueno, un poquito antes, pero bueno, ya hablando de los Estados-Nación, como un concepto que trata de decir, bueno, ¿cómo se van a tratar los estados entre sí? Porque el Estado, obviamente, teóricamente, repito, Juan Carlos, es soberano. No hay nadie encima de él con sus ciudadanos. Pero con los demás, yo no sé. Entonces, es obvio, es abierto que pues Estados Unidos, por la cercanía, por la relación comercial, diplomática y demás, obviamente ha tenido toda la vida injerencia en alguna medida u otra en los asuntos internos. Yo también creo que a veces se sobreestima el poder de la injerencia extranjera en los países, a veces se subestima, depende de la situación. En Guatemala se ha exagerado a veces el rol de la política exterior en Estados Unidos, pero no quiere decir que no la haya habido. La ha habido. Ahora, luego si quieren discutimos los pormenores de la intervención y de la cualidad o calidad de la intervención en un momento u otro. Lo que yo creo que no se vale en este país es que, y se están poniendo de manifiesto hoy, y la razón por la cual Adrián decía, unos lo aplauden y otros lo vilipendian, tiene que ver con que no hay un análisis por principios. Siempre es por intereses o siempre es un realpolitik burdo. De bueno, lo que sale bien me gusta, lo que sale mal no me gusta. Pero no hay una discusión de principios. A mí no me gusta la intervención extranjera. Claro. Lo digo, por principios. No quiere decir que haya resultados que a veces son buenos, que se puedan obtener a través de la intervención. Pero yo creo, por ejemplo, un poco hipócrita del lado de algunos actores tradicionales que digan que vilipendian la intervención extranjera hoy, 2016 o 2015. Y otros dicen, bueno, los retrógrados no quieren buscar excusas, pero luego, digamos, la derecha se opone hoy a la intervención porque tiene un cariz más progresista, pero la izquierda la aplaude. Alguna, no toda. Claro. ¿No? Pero luego la misma izquierda te dice, pero cuando votaron a Arbenz esa intervención fue terrible. Entonces tenemos que buscar una interpretación consistente de la historia. Entonces, o nos gusta la intervención extranjera y validamos el derrocamiento de Arbenz y validamos la intervención de hoy, o buscamos un argumento de principios en el que te diga ni lo de Arbenz ni lo de hoy, o ambos están bien, pero pongámonos de acuerdo. Se puso histórico leak, pero yo se la pongo más cercana. A ver, ¿quiénes fueron los ideólogos de Sisi? La gente más progresista del Estado de Guatemala, o sea, sí, muy progre. O sea, no le estoy diciendo de izquierda radical, le estoy hablando de los grupos progresistas que buscaban tener un refuerzo de la fortaleza institucional guatemalteca sumamente debilitada a través de un proceso que es un experimento de Naciones Unidas, de un proceso de intervención no militar, no bajo el esquema de los cascos azules o de los boinas azules, sino de los llamados maletines azules. Solo voy a WhatsApp con el 4269-1824. Tenemos muchísimas opiniones a través de esa aplicación.
Demostremos nuestra soberanía. Acá tenemos nuestra forma maya de ser. Ningún gringo nos la va a cambiar, es lo que nos dice. Edgar Méndez, es lamentable cuando no hay capacidad, se permite la injerencia. Nos dice, gracias Edgar. Zapatero a tus zapatos, la Iglesia Católica debe ser la primera en no inmiscuirse en política y ser solamente pastores espirituales. Dejar de buscar un protagonismo que no les corresponde, es lo que nos plantean. Si tenemos necesidad de ayuda respetuosa de la comunidad internacional, pero en este momento se ven excesos, es el momento de detener esa injerencia. Que no confunda el embajador de Estados Unidos la ayuda material, asesoría o económica que brindará a nuestro país con la injerencia que quiere realizar, ya sea forzada o voluntariamente, esta ayuda que se recibe, que no sea un puente para realizar injerencia en designación o forzar a designar a funcionarios públicos. Creo que a lo que se refiere este televidente es a lo que se ha hablado de la posible injerencia de la designación de la magistrada presidenta Gloria Porras por parte del Congreso de la República. Que a ver, que yo no he visto un solo diputado que la confirme. O sea, pues entiendo que es realpolitik, O sea, la injerencia de un gobierno extranjero o una entidad internacional de Guatemala debe limitarse únicamente a opinar o asesorar, pero no a coaccionar el actuar de las autoridades nacionales. Yo sí, es que ahí es donde veo lo que plantea tanto Adrián como Edgar. A ver, si no hemos coaccionado el actuar de las autoridades, pues no estaría Otto Pérez Molina guardando prisión preventiva y tampoco Roxana Valdetti. O sea, así de simple. Y yo tampoco he visto mensajes a lo largo de los más de 3 años que hemos estado en este espacio donde la gente diga, oiga, qué malo que está Roxana Valdetti presa, ¿no? O sea, no he visto eso. Que ayuden económicamente en proyectos, pero no inciten a la población a desorden. Lo peor es que dividen, no se vale. No se enfrente. La Iglesia debe de mantener su distancia. Nunca tendríamos que depender de los extranjeros, pero en la situación que está Guatemala siempre necesita apoyos, ya que el presidente no pudo hacer nada. Buenas noches. Efectivamente creo que sea injerencia y no se respeta la soberanía del país. Y sí, ayuda, el objetivo es fortalecer el sector justicia del país, no en la gobernabilidad del mismo, es lo que nos plantean. Y es triste, pero a través de la historia en Guatemala, Estados Unidos ha quitado y puesto gobiernos. Bueno, en internet hay ahora unos extractos donde Bernie Sanders, el precandidato a la presidencia del Partido Demócrata, habla acerca de la injerencia estadounidense en América Latina. Está muy interesante el extracto que se hace de uno de los debates del Partido Demócrata y donde él hace referencia a haber viajado a Cuba, haber viajado a Nicaragua, haber tenido relación incluso con otro tipo de gobiernos y de cómo los Estados Unidos han presionado en ese sentido. Sí, miren, primero yo coincido con Edgar en el sentido que, bueno, nadie nos gusta, o sea, lo deseable es en efecto que no hubiera ningún grado de injerencia. Bueno, por eso se celebra, creo que la celebración más relevante para cualquier país en el globo terráqueo es la independencia, ¿no? Pero a pesar de todos los señalamientos que podemos hablar de qué tan real es esa independencia. Ahora, también a mí me parece un sinsentido generar estas posiciones cuando venimos y pedimos toda clase de apoyo y pedimos el hecho de, pegamos el plan de la Alianza para la Prosperidad, y hace menos de 15 días nuestro presidente estaba reuniéndose con el vicepresidente de Estados Unidos para coordinar esta ayuda monetaria para el país, ¿no? Entonces creo que es dramática la situación que vivimos. Les reitero, yo coincido en que lo deseable de verdad fuera que no se diera este tipo de intromisiones. Creo que todo tiene límites, pero también creo que entonces tenemos que empezar a respetarnos y a aprender a solucionar nuestros problemas desde adentro. Y para poder solucionar esos problemas desde adentro, tenemos que salir de intereses individuales y mezquinos. ¿Por qué? Porque miren, el mundo no nos va a esperar. Y en el caso de Estados Unidos hay un gran riesgo. Y es que ya se ha convertido en un problema incluso de seguridad nacional. Tienen un problema serio con nosotros porque por el tema de los migrantes, veamos todo el análisis que se hace a raíz de la migración de niños no acompañados, que genera esta atención y vuelca los ojos para acá de una manera más intensa por parte del gobierno norteamericano. Y entonces de allí la atención, entonces Guatemala se convierte en un riesgo, sin hablar de otras implicaciones comerciales que tienen que ver más con un tema de geopolítica y con un tema económico, que también
juegan en este espacio. Entonces, creo que es bien importante tener claro que entonces si el discurso va a ser este, tenemos que ser consecuentes. Y para ser consecuentes tenemos que montarnos en ese tan señalado y sujeto de burla deber ser. Tenemos que establecer una forma de un Estado fuerte que nos permita salir adelante y que nos permita entonces no estar dependiendo para atender hospitales de donaciones de medicinas, para atender a las escuelas de donaciones de pupitres, o estarle pidiendo a la comunidad internacional que nos ayude porque no podemos, o en la Superintendencia de Administración Tributaria que por favor el Banco Mundial y la Embajada Americana nos ayude a certificar a la gente. Miren, si queremos, es como cuando uno tiene... No hay alcalde que se respete en este país que no haya llegado a la embajada de China a Taiwán a pedirle una bomba de agua, una moto, o sea... Entonces, miren, si usted quiere tener derechos, necesita asumir sus responsabilidades y sus costos. Y eso va muy, muy, muy fuerte para las élites de este país, no solo en un tema de poder económico, también en un tema de un poder político que deben de sanear y lavar después de todo lo que ha pasado y lo señalada que está la clase política. Pero cuando vemos lo que seguimos haciendo como Estado y las posturas que hay desde los sectores que tendrían la capacidad de incidir para un cambio real, cuando queremos empecinarnos en un modelo de producción que se base en exactamente lo mismo que hemos venido haciendo y que nuestras ideas fantásticas son castigar el tema del Estado en función de beneficios fiscales y a los trabajadores para que se les pague menos, miren, vamos a tener que seguir dependiendo de la caridad pública y eso tiene un costo. De la caridad internacional y eso tiene un costo. Claro. ¿Lo quieren dejar de pagar? Bueno, a doblarse las mangas. A ver, sumando y construyendo sobre lo que plantea el licenciado Zapata es quien paga el mariachi pide las canciones. Y mientras como Estado no seamos serios en hablar acerca de las finanzas, los recursos que se requieren para tener el Estado que queremos, vamos a tener entes internacionales que nos siguen dando eso. O sea, y pidiendo las canciones. Así es simple. Claro. Vamos a las redes. Estamos con Injerencia Extranjera. Todo apoyo, bienvenido. Toda intromisión y admisible. Hoy en 1954 y siempre, nos dice Raúl. El licenciado y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, amigo de esta casa, quien se le respeta, el licenciado Estuardo Gamalero, nos dice, el problema no es la injerencia extranjera per se, es que cualquier persona o Estado tergiverse la ley por intereses o agendas particulares, es lo que nos dice el magistrado Gamalero. Rafael Maldonado, también hay que rechazar la injerencia de las empresas transnacionales en el Ejecutivo y Judicial. José Mariano Rivera nos plantea, las relaciones internacionales basadas en tratados no es lo mismo que intervencionismo. El primero es relación de igualdad y segundo es una relación de dominio. Sí, claro. Pero hay tensión entre las dos. Sí, José Mariano, pero como bien plantea el tema el licenciado Ortiz, es que la soberanía per se es que nadie está por encima de su poder. Cuando usted tiene un ente internacional que regula lo que usted pueda hacer, quiere decir que está por encima de su poder. De hecho, no de derecho, porque... Por supuesto, sí. Por supuesto. Claro. Sí. Pero es que, bueno, luego comentamos. Okay. Eddie nos plantea, ojo, creo que detrás de la postura del nuncio hay algo más. Él sabía que encontraría un asidero en la población. El licenciado Penados nos plantea, si no existiera soberanía, Venezuela no hubiera ganado los arbitrajes internacionales en Nueva York. Edgar René López, no queremos injerencia extranjera, pero para todo tenemos que pedir donaciones y esas se dan con condiciones. Brandon, aunque Guatemala no es soberana, porque en la realidad, en lo más mínimo somos soberanos, permitimos que entre cualquiera. El libro El Príncipe dice, no dejes entrar a un extranjero que será más grande que tu gobierno. Ejemplo perfecto, sí, que es lo que dice José Mariano. Desde el 2015 la injerencia extranjera es más fuerte. De no ser así, Pérez Molina hubiese entregado el mando presidencial a Valdizón. Rubén Herrera, no sé de qué se extrañan. Si desde que son candidatos van a pedir la bendición a otros países y a personas extranjeras. Y Cris, la iglesia ha sido un ente político desde la conquista. ¿A quién queremos engañar? Luis Raúl, oiga, tenemos una serie de tuiteros que se unen a la conversación. Muy interesante, gracias por participar. Sí. Desde el derrocamiento de Arbenz hay injerencia de los Estados Unidos. ¿De qué se extrañan, Cris? Desde el derrocamiento de Arbenz somos colonia gringa, solo que ahora hay 750 millones en juego. Ni siquiera, Cris, porque esos 750 millones usted los tiene que dividir entre 3 países en 3 años. ¿Cuánto le toca a Guatemala? Siento que ya se hizo la distribución. Sí, ya. Lic. No. Sí, a ver,
yo estaba diciendo una cosa por respecto a un tuit, ¿no? Evidentemente, o sea, conforme a derecho. Es la de el tuit de... Ahorita le voy a decir. Sí, que decía que... José Mariano. José Mariano, sí. Por supuesto, ¿no? Cuando hay relación de derecho entre estados, obviamente hay una relación de coordinación, ¿no? Porque, bueno, porque son dos estados a un mismo plano, teóricamente. Eso sobre el papel. Ahora, el derecho internacional público tiene el gran problema de que, a diferencia de los derechos nacionales, donde sí hay un mecanismo de exigibilidad de las normas jurídicas, internacional es prácticamente un código de honor. O sea, si a un país se le place violar un tratado internacional, pues hay medidas que se pueden tomar para persuadirlo. Pero son mecanismos de persuasión, pues. Es un pero derecho, el espíritu es buena fe, reciprocidad y bla, bla, bla. Por supuesto, pero es eso, es persuasión, ¿no? Invitación, diplomacia, pues se llama diplomacia. Pero no hay un tribunal ni medidas coercitivas para obligar a un Estado. Ahí te puedo poner un embargo comercial, o sea, te puedo presionar de muchas maneras. Que eso te mata, ¿no? Por supuesto. Pero a ver, le pongo un ejemplo de lo que planteaba el licenciado Ortiz. ¿Cuántas resoluciones de la Organización de Estados Americanos han habido en las que se pide que se quite el embargo a Cuba? Claro. Infinidad. O pensemos en pregúntele a los Estados Unidos cuánto le ha importado. Nada. O qué ha hecho Venezuela con Leopoldo López. Nada. Nada. Y todo el mundo le condena. O sea, y estás violando tratados internacionales. O sea, lo que quiero decir es, obviamente hay relaciones de facto que rompen los tratados en muchas veces y las relaciones internacionales son así, ¿no? Hay relaciones de facto, relaciones de iure. Y obviamente eso hay que entenderlo. Y en este contexto lo estamos viendo claramente. América Latina, pues estados geopolíticamente débiles. Yo no sé, Adrián, si el tema sea tanto de debilidad de Estado a lo interno o de debilidad en contextos geopolíticos, ¿no? Porque yo más bien creo que es un tema geopolítico. Porque a Estados Unidos le interesa pues, cuidar algunos aspectos de Guatemala, pues por un tema meramente geopolítico. Más allá de lo geopolítico no le interesa, pero sabe que obviamente Guatemala, por su posición geográfica, pues puede ser un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De hecho, pues hay que decirlo sin tapujos. Obviamente el tema de las aduanas preocupaba y con mucha razón a los Estados Unidos porque quién sabe qué cosas estaban pasando por ahí. Guatemala no es, o sea, ningún país es una isla en el sentido de la geopolítica. Y si no estamos cuidando hay islas país, que pesan más que países en la geopolítica. Claro, bueno, hay islas que sí, pero digamos, si no estamos cuidando nuestras fronteras, si no estamos también cuidando el tráfico de, no sé si hay armas o algo, o drogas, pues obviamente eso molesta a los vecinos. Hay que entenderlo. Ahora, yo vuelvo a plantear el punto. ¿Con qué vara vamos a juzgar entonces la intervención extranjera? ¿Va a existir? Siempre. Hay por la vía de la persuasión, de la presión. Pero ¿qué vara ponemos? Porque yo repito, si criticamos cuando derrocan Arbenz, pero alabamos cuando intervienen y votan, no votan, pues, pero persuaden para que se pongan ciertos temas de agenda en el país, pues entonces no tenemos ninguna teoría para juzgar. Entonces yo creo que en ese momento es donde tenemos que plantearnos cuáles van a ser esos parámetros para juzgar la intervención extranjera. Pongámonos de acuerdo, pero no seamos tan hipócritas de somatarnos el pecho por lo que pasó en los 50s o en los 60s y ahora aplaudir con aplausos y gritos y gloria lo que está pasando hoy. Mejor seamos un poco más honestos. Es política, es realpolitik. O sea, obviamente los estados van a velar por su contexto geopolítico. Hay amenazas extranjeras, hay peligro de seguridad también. O sea, ¿creen ustedes que a los Estados Unidos les preocupa que no sé, algún grupo armado se pueda instalar en Centroamérica? De estos grupos en un territorio más cercano, pueden traficar armas. Sí. ¿Qué te quita? Si no hay control en Guatemala, pueden pasar armas por Guatemala. Sí. Bueno, es importante. Pero repito, definamos entonces el criterio bajo el cual vamos a aplaudir la intromisión o la vamos a criticar. A ver, hablábamos de intromisión extranjera, quizás el estado más aislado del mundo sea Birmania, ¿no? Myanmar, quizás el más aislado del mundo. Es más, hubo un premio Nobel para la mayor líder en cuanto al proceso democrático en Birmania, Aung San Suu Kyi. Sí. Y de ahí, en más, la tuvieron encerrada 20 años, ¿sabe por qué? Porque un hombre se saltó la cerca de su casa. O sea, ahí estaba encerrada en su casa, con arresto domiciliario, y la volvieron a arrestar porque un tipo se saltó la cerca de su casa y dijo que estaba promoviendo que extranjeros llegaran. O sea, una cosa... Pregúntenle qué les puede pasar. Vamos. Estamos con Injerencia Extranjera a través del 4269-1824 en WhatsApp. Nos dice,
Si vivimos pidiendo ayuda, nos volvemos dependientes de actores extranjeros. Nuestros políticos son unos vándalos. Por ello, la intervención se volvió necesaria, aunque incómoda. ¿De qué soberanía hablamos? Si la corrupción y la prepotencia tienen de rodillas a Guatemala, Guatemala sola no puede ni ha podido. Una verdadera iglesia debe acompañar al pueblo. Ningún buen líder religioso puede cerrar los ojos e ignorar el sufrimiento del pueblo. Es lo que nos plantean. Siempre que las autoridades de gobierno no tengan credibilidad y la capacidad de dirigir el país, vamos a necesitar a alguien de fuera que venga a decirnos qué hacer. Ajá. Bonilla, exministro, dijo que no podía caminar solito y mírenos hoy, ni gatear podemos. Guatemala es un feto y debe de romper el cordón para seguir creciendo, pero siempre sabrá que tiene una madre a dónde correr. Todo cambiará cuando Guatemala llegue a una madurez intelectual. Hay 6.200 millones de dólares en remesas familiares que le otorga autoridad a los norteamericanos sobre la cacareada soberanía. Yo entiendo ese tema, no lo comparto pleno. No sé. Ese dinero viene del trabajo. Del trabajo que también contribuye al desarrollo de los Estados Unidos. No es del gobierno americano. Pues. No. No debe confundirse intervencionismo con sí como apoyo de la comunidad internacional en un país particular. Uy, yo sí difiero, Es que no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de que el mismo Estado de Guatemala reconoce su incapacidad y va a Naciones Unidas y le dice, mire, no puedo, de verdad no puedo, por favor, hágase usted cargo, porque eso fue, o sea, no. Realpolitik, Lick, o sea, no. A ver. Yo también creo también que es bien importante tener claro algo. Primero, la intención de Estados Unidos no es conquistar, no. O sea, aquí es un lugar estratégico. Defender sus intereses. Es un tema, cuidar el perímetro. Y la necesidad es tener una institucionalidad fuerte, confiable, y que pueda generar una mitigación a un problema de seguridad y un problema también, un problema no solo de seguridad, sino problemas de otra índole, sociales, el tema de migración y demás, que se traducen a futuro o pueden traducirse, por donde iba Edgar, en un problema de seguridad. Pero miren, independientemente de eso, yo sí quiero ser bien enfático en el hecho de que tenemos que entender que asumir nuestros grandes problemas internos es la única forma en la cual podemos generar, pues tal vez no una independencia absoluta, o sea, estoy de acuerdo con eso, no voy a ser utópico en ese sentido, pero por lo menos ponernos en una posición más favorable para poder empezar a demandar esa dignidad nacional, que de verdad hay muchas cosas que hoy en día nos tienen por el suelo en ese contexto de dignidad. Es decir, hay cosas que han sido excesos y hay otras que han sido también excesos, pero de nosotros mismos para permitir que sucedan, ¿no? Y no digo de nosotros mismos hablando de nosotros. Pero la sociedad. Hay que admitir algo. La sociedad y las autoridades. Hay que admitir algo. Yo creo que lo que hay que entender también a un nivel clave es que estamos en una suerte también de trampa de la institucionalidad. No sé si ustedes conocen esta famosa frase de Jeffrey Sachs, de la trampa a la pobreza, ¿no? Dice, bueno, los pobres son pobres y como no ahorran, pues nunca van a salir de la pobreza. Y él llama la trampa a la pobreza una situación, yo creo que se equivoca, pero la analogía es buena, ¿no? Una trampa en el sentido que nunca va a salir, es como un círculo vicioso, ¿no? Pero también en América Latina hay un círculo de la pobreza institucional, en el sentido de no hay ningún equilibrio cooperativo que te permita hacer reformas internas, ¿ya? O sea, no hay ningún incentivo, en teoría de juegos, no hay una estrategia cooperativa entre los políticos para decir, bueno, salgamos de este estado putrefacto en el que estamos, reformémoslo, independicemos las cortes, transparentemos las compras. No hay, porque los actores pierden entre sí y nunca se ponen de acuerdo. Entonces ahí yo entiendo que otra vez en términos de realpolitik y de estrategia se pueda justificar o pueda ser beneficiosa en algún momento estas presiones externas para que se construyan algunos puentes, ¿no? Y si no cooperas, te castigan como actor. Ahí yo creo que hay un punto razonable. Yo construyo sobre lo que dice el licenciado Ortiz. A mí me parece que estamos en una suerte de círculo de más o menos cada 15 años entrar en un proceso de reforma profunda para que no se reforme nada. O sea, en un proceso de gatopardismo que, de verdad, o sea... ¿Quiere un ejemplo? Vea las sesiones del Congreso sobre la ley electoral y de partidos. Claro, o sea, es un proceso de gatopardismo. O sea, venimos y le decimos,
nosotros somos soberanos, ahora imponemos nuestro nuevo sistema. ¡Pluc! Agarramos un sistema de fuera, lo tropicalizamos, por no decirlo, lo volvemos bananero, lo aplicamos, encontramos la fórmula de los espacios legales que haya para poder cooptar el sistema. Listo, no se pudo. Vamos otra vez, reformemos todo. Otros vienen, encuentran esos puntos donde no quedó plenamente delimitado que el espíritu, o sea, que no quedó ajustado tal delito. Listo, modifiquemos eso. ¿Para qué? Para que no pase nada. De verdad, para que no pase nada. Vamos con injerencia extranjera como nuestro hashtag de la noche. El activista medioambiental Yuri Giovanni Melini nos dice: soberanía, injerencia desde que Bush invade Irak. El mundo cambió, se acabó la independencia, dice el activista Yuri Giovanni Melini. Abel, queremos ayuda, asesoría, colaboración. Eso sí, que no se metan en lo que hacemos porque somos muy soberanos, dice Abel. Félix, es obvio que existe injerencia extranjera de Estados Unidos. Hay una línea divisoria. La pregunta es, ¿hasta dónde llega esa línea? Brandon nos dice, desde tiempos de Arbenz se comprobó quién realmente domina el país y es Estados Unidos. Han invadido en gran manera. Nos dice, el gobierno de Obama coopera contra corruptos. El de Reagan y el de Eisenhower enquistaron la dictadura militar. Es distinto, es lo que nos plantea Gramano. Salis, a ver, yo sí creo que hoy hay una agenda dictada en Washington mucho más progresista de lo que se puede tener, por ejemplo, en un gobierno republicano con tintes más duros. Sí. O sea, sí hay una agenda desde Washington más progresista. De eso a que los Estados Unidos no vele por sus intereses, sean republicanos, demócratas, independientes o demás, ahí sí estamos bastante distantes. Alba, en la realidad sí hay injerencia de otros países que todavía nos dan espejitos y a estas alturas de la globalización. Siempre hemos estado bajo injerencia extranjera, es necesaria para controlar el crimen organizado, pero toda esa ayuda tiene un precio y es caro. Tenemos la culpa por incapaces de desarticular a los corruptos, es lo que nos plantea a través de injerencia extranjera. Rick. Bueno, recapitulando, ¿no? También hay que matizar un poco las afirmaciones, ¿no? O sea, por eso decía yo en alguna intervención anterior, a veces sobreestimamos la intervención extranjera en algunos puntos. No crean que Estados Unidos tiene un departamento dedicado a Guatemala y están pensando cómo dominar Guatemala. No, Guatemala es un puntito más, bastante insignificante en muchos temas para ellos, pero obviamente su intención es, repito, geopolítica, seguridad. Estamos en un triángulo particularmente importante para ellos y obviamente el tema de la migración les preocupa, pues se recibe mucha migración por las condiciones de pobreza a los vecinos y también les interesa arreglar algunas cosas. Tema económico también con el tema del mercado. Por supuesto, a eso me refiero con la migración, ¿verdad? Hay un tema de, mira... Con el Oriente. Y bueno, pero no están buscando, y yo creo que Adrián lo dijo también, no están queriendo conquistar Guatemala, no es eso, también maticemos las afirmaciones. Lo que sí es cierto, y estamos creo de acuerdo, que hay una agenda que también se quiere imponer. A mí ya no me gusta la ayuda extranjera, digamos. Entiendo, es beneficiosa, a veces hay actores corruptos que no puedes sacar y por ahí una ayudita te puede llegar a un equilibrio mejor o peor, si no miren lo que pasó cuando matan a Saddam Hussein, quedó la cosa peor. Entonces, bueno, te puede salir... Cuando sale Muammar Gaddafi, te puede salir mal, o sea, sí. Eso es un gran riesgo y no hay que jugar con fuego, pero la imposición de ajenas yo creo que es el problema, y por lo menos a mí es lo que más me molesta. No porque esté a favor o en contra de las ajenas concretas, sino porque no es la forma adecuada ni el rol adecuado de una diplomacia. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m, está interesantísimo el tema, injerencia extranjera. Gracias a Carlos y a los compañeros de Antigua Sports. Estamos muy rápido en nuestros mensajes de WhatsApp, tenemos muchísimos, se lo agradecemos, es una aplicación muy ágil que le damos seguimiento. Dice, no podemos desarrollarnos sin la cooperación extranjera. Prefiero vivir bajo injerencia de otros países que bajo el yugo de políticos ladrones y sinvergüenzas. Gracias, Estados Unidos. ¿De qué nos ha servido la soberanía si somos esclavos de los corruptos y no somos capaces de salir adelante? Solo necesitamos ayuda de los países cooperantes, nos plantean. De todas maneras, si hubieran políticas que regulan la injerencia extranjera, no habría posibilidad de eliminarlas.
Si no, vean a los Estados Unidos, es lo que nos plantean a través de la aplicación de WhatsApp. Para cerrarlo, licenciado Ortiz. Yo quiero cerrar para hacer un llamado de prudencia. Lo decíamos anteriormente, obviamente en contextos de geopolítica, los países no son soberanos absolutamente, tratan de serlo en algunos temas, en otros, lógicamente las agendas globales se van imponiendo. En el caso nuestro concreto, pues hay grados de persuasión, de invitaciones un poco más allá de la diplomacia tradicional para influir en algunos temas nacionales. Simplemente creo que hoy debemos procurar que esas negociaciones sean lo más neutrales en términos de ideología posibles para que, pues, ya que existe, ya que está, ya que no podemos cambiarla, sea en pos de temas lo más neutrales posibles, ¿no? Evitar imponer algunas agendas ideológicas, ya no estamos en Guerra Fría, yo esperaría que también haya un poquito más de sobriedad al respecto, pero bueno, negar que hay es imposible. Hay grados de persuasión, cuando el embajador está en el Congreso visitando, cuando está en un juicio, denota algún grado de intervención, pero pues construyamos por lo menos un criterio objetivo y racional para juzgar qué intervención queremos o cuál no. Licenciado Zapata. Sí, bien, yo creo que primero hay que tener claro que muchas veces a este país es un enfermo que por conveniencia se la ha mantenido en un coma inducido. Le dan un poquito, le quitan un poquito y los mantenemos ahí, hablando en este tema del gatopardismo al que hacía referencia Juan Carlos. Y creo que vale también la pena recordar algo. La injerencia no es necesariamente, como yo les decía, un tema de un interés directo toral. Sí, es un tema de prevención y demás, no solo para el gobierno norteamericano, también en un tema del sistema o de otros países amigos. Pero también no se nos olvide, si ustedes hacen el análisis, que también puede responder a una intención de lavarse un poco la cara para que la historia no sea, no sea juzgada o que nosotros asumamos toda la carga histórica de lo que en algún momento pasó en el mundo y sobre todo en estas latitudes. Entonces creo que vale mucho la pena ser muy prudentes y empezar a abordar el esquema de paz y transición realmente desde esa paz y desde esa madurez a un desarrollo económico como nación basado en, primero, en una pertenencia y segundo, en madurez y mucha serenidad también, ¿no? Al resumen. En el resumen, arzobispo Óscar Julio Bian Morales confirma que el nuncio apostólico le pidió a los embajadores en el país que no se metan tanto en la política nacional. Movimiento Pro Justicia felicita al Congreso, USAC y Corte Suprema por procesos llevados a cabo en elección de magistrados de la CC. Ejecutivo y Colegio de Abogados son criticados. Cuba y la Unión Europea firman acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas después de muchos años. Y la Agencia Mundial Antidopaje informó que en lo que va del año ya hubo 99 resultados positivos por meldonium, la droga que se hizo famosa por la tenista María Sharapova. Interesante noche de análisis. Gracias a usted por formar parte de ella a través de las redes sociales y a través de WhatsApp. Edgar Ortiz, Adrián Zapata, Juan Carlos Sandoval, que tenga una noche muy hermosa. Gracias a Carlos y a los compañeros de Antigua Sports. Estamos muy rápido en nuestros mensajes de WhatsApp. Tenemos muchísimos, se lo agradecemos. Es una aplicación muy ágil que le damos seguimiento. Dice, no podemos desarrollarnos sin la cooperación extranjera. Prefiero vivir bajo injerencia de otros países que bajo el yugo de políticos ladrones y sinvergüenzas. Gracias, Estados Unidos. ¿De qué nos ha servido la soberanía si somos esclavos de los corruptos y no somos capaces de salir adelante? Solo necesitamos ayuda de los países cooperantes, nos plantean. De todas maneras, si hubieran políticas que regulan la injerencia extranjera, no habría posibilidad de eliminarlas. Si no, vean a los Estados Unidos, es lo que nos plantean a través de la aplicación de WhatsApp. Para cerrarlo, licenciado Ortiz. Yo quiero cerrar para hacer un llamado de prudencia. Lo decíamos anteriormente, obviamente en contextos de geopolítica, los países no son soberanos absolutamente, tratan de serlo en algunos temas, en otros, lógicamente las agendas globales se van imponiendo. En el caso nuestro concreto, pues hay
hay grados de persuasión, de invitaciones un poco más allá de la diplomacia tradicional para influir en algunos temas nacionales. Simplemente creo que hoy debemos procurar que esas negociaciones sean lo más neutrales en términos de ideología posibles para que, pues, ya que existe, ya que está, ya que no podemos cambiarla, sea en pos de temas lo más neutrales posibles, ¿no? Evitar imponer algunas agendas ideológicas, ya no estamos en Guerra Fría, yo esperaría que también haya un poquito más de sobriedad al respecto, pero bueno, negar que hay es imposible. Hay grados de persuasión, cuando el embajador está en el Congreso visitando, cuando está en un juicio, denota algún grado de intervención, pero pues construyamos por lo menos un criterio objetivo y racional para juzgar qué intervención queremos o cuál no. Licenciado Zapata. Sí, bien, yo creo que primero hay que tener claro que muchas veces a este país es un enfermo que por conveniencia se le ha mantenido en un coma inducido. Le dan un poquito, le quitan un poquito y los mantenemos ahí, hablando en este tema del gatopardismo al que hacía referencia Juan Carlos. Y creo que vale también la pena recordar algo. La injerencia no es necesariamente, como yo les decía, un tema de un interés directo toral. Sí, es un tema de prevención y demás, no solo para el gobierno norteamericano, también en un tema del sistema o de otros países amigos. Pero también no se nos olvide, si ustedes hacen el análisis, que también puede responder a una intención de lavarse un poco la cara para que la historia no sea, no sea juzgada o que nosotros asumamos toda la carga histórica de lo que en algún momento pasó en el mundo y sobre todo en estas latitudes. Entonces creo que vale mucho la pena ser muy prudentes y empezar a abordar el esquema de paz y transición realmente desde esa paz y desde esa madurez a un desarrollo económico como nación basado en, primero, en una pertenencia y segundo, en madurez y mucha serenidad también, ¿no? Al resumen. En el resumen, arzobispo Óscar Julio Obiang Morales confirma que el nuncio apostólico le pidió a los embajadores en el país que no se metan tanto en la política nacional. Movimiento Pro Justicia felicita al Congreso, USAC y Corte Suprema por procesos llevados a cabo en elección de magistrados de la CC. Ejecutivo y Colegio de Abogados son criticados. Cuba y la Unión Europea firman acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas después de muchos años. Y la Agencia Mundial Antidopaje informó que en lo que va del año ya hubo 99 resultados positivos por meldonium, la droga que se hizo famosa por la tenista María Sharapova. Interesante noche de análisis. Gracias a usted por formar parte de ella a través de las redes sociales y a través de WhatsApp. Edgar Ortiz, Adrián Zapata, Juan Carlos Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.